Buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a dar comienzo a esta sesión de clausura, que es la política es el mejor instrumento que tiene la ciudadanía para tener un proyecto de vida. Vamos a destacar el valor de la política, sobre todo porque hay algunos que solo tienen la política para salir de esto. Estamos en una época de muchísimos cambios. Nadie, cuando empezábamos esta legislatura, nos explicó que íbamos a vivir esta época de cambio, esta época de reivindicación de derechos, esta época de crisis y esta época que finalizará con nuevas vulnerabilidades sociales a las que tendremos que hacer frente desde más de 140 años de historia. Nosotros, además, tenemos que dar una respuesta desde la responsabilidad, tenemos que dar una respuesta desde eliminar los ruidos que provoca el populismo, tenemos que dar una respuesta desde los derechos conquistados para que le digamos alto y claro a la derecha que ese país del que quiere apropiarse no le va a valer, que el centro no es un espacio político, que es la moderación, es el convencer frente al vencer, es el papel de la socialdemocracia para cambiar las desigualdades, dando esa igualdad de oportunidades, con derecho de ciudadanía y afrontando los desafíos como nuevas realidades, es lo único a lo que tenemos que dar respuesta, lo único que podemos hacer desde el PSOE es poder configurar y poder apoyar al Gobierno. Estamos en una semana, la que empezamos, importante, al menos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Seguro que durante este tiempo tendremos un incremento en la incidencia de los contagios, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que cada vez tenemos a menos personas que viven la gravedad. Pero va a ser la primera semana donde vamos a administrar el 1 millón de dosis de vacunas. Y esto es muy importante. El tener cubierta al 100% los tramos de edad mayores de 50 años nos da una tranquilidad tremenda, donde nos podemos dedicar a otra cosa. Tener con una cobertura de más del 94% al tramo de edad que va de los 40 a 49 nos da una tranquilidad pasmosa. Y tener en tan solo unos días, en los 2-3 últimos días de la semana pasada, a más de un 24% de la década de los 30 a los 39 vacunados, nos da una tranquilidad pasmosa. Ahora tenemos que empezar a conectar con la sociedad. Conectar sobre todo con los más jóvenes de la sociedad. Aquí no se puede culpabilizar. Tenemos que preguntarle a los jóvenes qué ocio es el que quieren tener para poder diseñar el ocio más seguro posible para ellos en esta época de fatiga pandémica. Por lo tanto, tenemos que hacer compatibles derechos de ciudadanía, como la protección de la salud, como la educación, como el trabajo, como la protección en la jubilación, como el derecho a la vivienda, que lo incluiría dentro del estado del bienestar, como el derecho a la protección social básica y a la protección social especializada con la atención a las personas en situación de dependencia, con desafíos a los que se enfrenta el propio estado del bienestar. La igualdad de género, la infancia y la adolescencia, la emancipación, la protección de las familias, terminado en ese, la participación de la ciudadanía, la intergeneracionalidad, el desafío de los cuidados o el desafío de la inclusión social ante las nuevas vulnerabilidades. Para ello, y para clausurar este segundo foro de organización tan necesario, al que quiero agradecer que se haya retomado, incluso con las dificultades de los aforos, a dos políticos de una tremenda altura, de mucha experiencia y de mucha moderación, que luchan por la igualdad, que han sido protagonistas en afrontar esta crisis sanitaria en primera persona y que ahora intentan también combatir esta crisis social y esta crisis económica, que han estado por encima de los populismos y que han convencido contra la ruptura de nuestro país y contra la apropiación de otros que querían quedarse con todo el país.
Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura. Escucha y habla, negocia, convence, habla desde la moderación y desde la madurez política, desde el liderazgo que le ofrece su trayectoria. Y Salvador Illa Roca, secretario de Organización y Acción Electoral del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, habla desde la templanza, desde la escucha activa, desde convencer y desde el cambio moderado que necesita una parte muy importante para nosotros de nuestro país. Por lo tanto, solo queda una pregunta para esta reflexión final. ¿Cómo mantenemos los derechos? ¿Cómo afrontamos los desafíos en una sociedad post-COVID? Bienvenidos, compañeros y compañeras. Gracias, Salvador. Gracias, Guillermo. Y adelante con el debate. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes ya, compañeros y compañeras. Muchas gracias, querido Salva, por acompañarnos en esta mañana. Para nosotros es muy importante que estés aquí por variados y grandes motivos, pero me quedo fundamentalmente con uno, ¿no? Para poderte dar las gracias, personalmente. Te tocó bailar con la más fea, te tocó afrontar estar probablemente en el peor sitio, en el mejor sitio, en el peor momento, y eso lo llevaremos siempre en el corazón con inmensa gratitud. De pronto la sociedad tuvo que enfrentarse con algo absolutamente desconocido y nos vino muy bien a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que estuvieras al frente de la situación en momentos de tanta complejidad, ¿no? Y te toca ahora ser el que nos representa allí, donde también, obviamente, hay enormes retos de futuro que intenten garantizar algo tan importante como es la convivencia en democracia, la convivencia en paz y el desarrollo de esa determinada manera de entender la vida, que al final es lo que representa un partido político, es tener una manera de pensar, una manera de vivir y una manera de sentir respecto del conjunto de la sociedad. Una primera reflexión en torno a una ley que acaba de entrar en vigor y sobre la que se han dicho muchas barbaridades, como es la ley de eutanasia, ¿no? Y me vais a permitir que aquí me salga antes el médico que el político, ¿no? A mí me sorprende cuando oigo hablar a alguna gente de determinadas leyes cuando tienen que ver con la vida, ¿no? Me sorprende además la facilidad con la que la ciudadanía opina, sobre todo una parte de la ciudadanía opina, sin haberlo vivido. La eutanasia no es una ley que obligue, es una ley que faculta, que permite que una persona en un momento dado y con unas circunstancias absolutamente garantistas en los procedimientos pueda poner fin a su vida, ¿no? Y me sorprende además que esto se haga sobre la base de contraponerlo con los cuidados paliativos, ¿no? Como si el único dolor que doliera fuera el dolor del cuerpo. Y hay un dolor mucho más profundo que el dolor del cuerpo, que es el dolor del alma. Y ese no se trata con morfina, no tiene tratamiento. Es el que está detrás de las situaciones que se viven dramáticas y que en un momento dado a una persona le pueden conducir a tomar una decisión de estas características, ¿no? Y creo que es un momento además para que recordáramos a la gente que se quedó por el camino, luchando para que en este país se pudieran dar pasos en este sentido, ¿no? Personas como el doctor Montes, del que ya mucha gente no se acuerda, pero que dieron pasos en ese sentido, porque no es verdad que hayamos venido a este mundo a sufrir. Eso no está puesto en ningún sitio, ni está puesto en ningún evangelio, que hayamos venido a este mundo a sufrir. No hemos venido a este mundo a sufrir.
La vida tiene que ser, por encima de todo, un proyecto de aspiración a la felicidad. Y nosotros, como responsables de esa parte pública de la vida de las personas, tenemos que hacer todo lo posible para que eso, en un determinado momento, contribuyamos a que pueda ser así, ¿no? Pero os lo digo, compañeros y compañeras, como hombres y mujeres de izquierda, como socialistas, sintámonos orgullosos del paso que se ha dado. Un paso a veces costoso, a veces discutido y muchas veces debatido, pero yo creo que es muy necesario para que podamos mirarnos al espejo y reconocernos como gente que aspira a ampliar no la Carta de Derechos solamente, sino lo que significa y representa en una sociedad moderna una viejísima aspiración, ¿no? La libertad, porque eso sí que es verdadera libertad, ¿no? En cualquier caso, hace años que empezamos a decir aquello de que estaban naciendo nuevas generaciones de personas que cuando llegaran a la edad de trabajar, trabajarían en empleos que hoy no existen. Eso se decía hace 8, 10, 15 años. Eso ya está ocurriendo. Tanto está ocurriendo, a mi juicio, compañeras y compañeros, creo que es el gran desafío que tiene la sociedad por delante, es la formación. Lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. No creo que haya mejor inversión en lo que respecta a un proyecto de país que lo que se invierta en la formación del capital humano, de las personas desde el minuto uno. Por tanto, creo que uno de nuestros grandes objetivos tiene que ser la educación infantil y la educación 0-3 años. Cuanto antes se empiece, mejor. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo claramente en el futuro. Pero, sobre todo, tenemos que orientar todo lo que significa el aparato formativo de nuestro país, básicamente la escuela y todo lo que a ello lo rodea, lo tenemos que encaminar claramente a lo que van a ser las demandas en el futuro y los nuevos empleos, porque esto es algo que no podemos perder de vista, ¿no? Yo analizaba, y os sugiero que hagáis la misma reflexión, que analicéis las noticias de los últimos meses sobre los tipos de empresas o de negocios que se están pudiendo instalar. Hace 10 años ninguno de ellos existía. Son funciones, tareas, contenidos absolutamente novedosos y, por tanto, diferentes de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Todo lo que significa y representa esa formación y esa preparación nos tiene que hacer cada día más ser conscientes del enorme, del inmenso reto que tenemos por delante. Hoy viene en algún medio de comunicación las buenas noticias en relación con la Universidad de Extremadura, que según determinadas valoraciones internacionales está en muy buen posicionamiento respecto de determinadas titulaciones, pero reconozcamos y seamos conscientes que cada día importan menos las titulaciones y mucho más los contenidos, ¿no? Tenemos que replantearnos toda nuestra capacidad de formación, tanto de ocupados como de parados, encaminada a esa nueva sociedad que está llegando y que muy probablemente nos va a exigir hacer una inmensa tarea para darle adecuadamente respuesta, ¿no? Yo lo he dicho en los últimos meses y lo voy a seguir diciendo. Vamos a pasar de ser una región que en el año 2015 tenía un 30% de desempleo a ser una región en la que vamos a tener que traer trabajadores y trabajadoras de otros sitios, de otros lugares, porque no va a haber trabajadores suficientes para el escenario que viene en el futuro. Van a ser clarísimamente empleos diferentes, pero es que para los empleos tradicionales tampoco. Es decir, tenemos ya un grave problema en el campo. El día que no va a tardar mucho tiempo lo vamos a ver realmente. Este año a España van a venir la mitad, por ejemplo, de rumanos de los que venían años anteriores, porque en esos países cada día se produce más y, como consecuencia de ello, cada día son más necesarios allí y no tienen la imperiosa obligación de tener que salir de allí. Esa es una realidad que ya nos encontramos, pero la construcción lo vamos a tener ya este otoño porque lo tenemos ya. ¿Quién nos iba a decir que hay ya algunas empresas que nos dicen: si seguimos con el ritmo de licitaciones públicas que hay en estos momentos, va a haber un gravísimo problema de trabajo dentro de unos meses?
cuando se desarrollen todos los planes que tienen que ver con los fondos Next Generation para la eficiencia energética, reformas y rehabilitaciones de vivienda, de cubiertas, de calderas, de ventanas, vamos a tener un grave problema en este país de mano de obra. ¿Eso qué nos tiene que hacer? Nos tiene que hacer centrar claramente nuestros objetivos, y los objetivos tienen que estar en el entorno de la formación. Probablemente tenemos que volver a insistir en la imperiosa necesidad de incrementar el número de empresas que al mismo tiempo sean escuelas de formación, es decir, todo lo que tiene que ver con la formación dual. Yo creo que ese es, sin duda ninguna, el gran reto del futuro, el gran desafío que tenemos por delante y al que le tenemos que hacer frente, sacando, obviamente, lo mejor de nosotros mismos para hacer adecuados diagnósticos. Si a lo largo de la historia siempre fue necesario acertar en los diagnósticos, ahora es más importante que nunca, compañeras y compañeros, porque van a pasar, como nunca ocurrió, muchas cosas en muy poco tiempo. Están pasando, el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo, el mundo está girando a una velocidad de vértigo. Si queréis hacer el ejercicio de curiosidad, poner esta tarde la televisión en el descanso de los partidos de la Eurocopa. Es un ejercicio muy sencillito, es enchufar la tele en el descanso del partido. Todos los anuncios son de coches eléctricos. No un anuncio, todos los anuncios son de coches eléctricos. Algo hace 5 años, impensable. Si hace 5 años nos dicen que en una Eurocopa de fútbol los anuncios en el descanso iban a ser todos del mismo sector y dentro de ese sector, vinculado con la innovación hasta ese punto, nos sorprenderíamos. Oye, cuando el mundo de la automoción, que es un mundo muy potente, hace ese nivel de inversión en marketing, ¿qué es lo que hay detrás? Porque algo habrá detrás, ¿no? Yo les decía ayer a Santi, el conductor que me acompaña en mi azarosa vida, le decía, digo, algo está pasando, porque esto no puede estar ocurriendo para que luego no se puedan recargar los coches. Algo va a pasar en los próximos meses. O sea, vamos a tener necesariamente que ver mucha inversión destinada a que la gente que tenga coches eléctricos los pueda cargar. Porque no tendría sentido que se ponga de manifiesto algo tan evidente como eso y que luego no hubiera el acompañamiento necesario. Va a pasar en muy poco tiempo. Una parte importantísima del mundo que nos toca vivir en el día a día está cambiando y va a cambiar a una velocidad de vértigo. Tenemos que estar preparados para ello. No podemos seguir haciendo las cosas como se venían haciendo hasta ahora. Parte de los cambios se vienen adivinando desde hace tiempo, pero otros muchos van a ser una realidad que nos va a tener que condicionar en gran medida incluso la formación. Yo creo que de las cosas que más van a cambiar en el futuro necesariamente es la formación profesional. Los 2 años que nos quedan de legislatura, probablemente la medida más importante que tenemos entre manos es el plan de formación profesional, que ofrecí pactar en el debate del Estado de la región, porque creo que es lo que más va a influir con diferencia sobre la vida de las generaciones más jóvenes, indiscutiblemente. Y porque además estoy absolutamente convencido que es lo que va a generar y a producir un cambio que ni imaginábamos hace tiempo. Eso que habíamos dicho, gran parte de los niños que nacen hoy trabajarán en empleos que hoy no existen. Cuando pasen 15 años, cuando pasen 20 años, cuando pasen 25 años. Esa realidad es el gran desafío. Producir y promover la igualdad de oportunidades en este segundo tercio del año 2000 del siglo XXI será fundamentalmente por la vía de la formación del capital humano. La mejor manera como país de ser más productivos, de ser más competitivos, es con gente bien formada. Y yo creo que ese es el escenario y el gran desafío que tenemos por delante y que tenemos que intentar además hacer llegar al conjunto de la sociedad, ¿no? Hace unos días presentábamos aquí con Telefónica el documento sobre la sociedad digital. Es un documento que se va actualizando todos los años. Es muy interesante, Salva, porque pone de manifiesto lo que ha significado la COVID en las cosas del día a día. El salto que ha pegado la sociedad en uso de Internet, pero sobre todo en el comercio online. En condiciones normales, compañeros, hubiéramos tardado entre 15 y 20 años
O sea, la COVID ha producido un salto que en condiciones normales se hubiera tardado muchos años en producirse y se ha producido de golpe. Lo cual, para el sector de las pymes, significa un cambio de tal envergadura que hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo. Y la oportunidad de los fondos europeos es una magnífica oportunidad de poderlos acompañar en todo lo que significa y representa la inversión necesaria para adaptarle a un cambio que ha venido para quedarse. Hoy día, las fábricas de cartón, que eran una excepción hace tiempo, van a ser ahora uno de los negocios más prósperos. Un material que estaba casi en desuso, de pronto aparece como un elemento absolutamente imprescindible para el funcionamiento normal de la economía de un país o de un territorio, de una región como la nuestra, ¿no? Por eso, en esa sociedad digital en la que tantas cosas están cambiando, se constituye como la cuarta revolución industrial. Y a esa, compañeros y compañeras, llegamos en las mismas condiciones que las demás, si no mejores. Y ese es el gran cambio. Pero al mismo tiempo también la gran responsabilidad. Estaba hablando con Salva anoche y esta mañana de todo un poco. También hemos hablado de financiación. A mí me gustaría que nos creyéramos que tenemos que aspirar a ser una región donde no estemos todo el día mirando a ver qué nos viene de fuera. Me gustaría que fuéramos capaces de entenderlo, que el progreso que se va a producir en los próximos años en esta tierra nos va a permitir ser más autosuficientes de lo que nunca lo fuimos, si nos lo creemos. Que estamos en condiciones de competir con las mejores armas posibles, porque el instrumento es el conocimiento. Porque nadie va a decidir ya dónde tienen que montarse las empresas. Las empresas van a ir buscando donde mejor puedan desarrollar su tarea. Y como dice un gran empresario portugués del mundo de la logística, hoy día ya todo se puede comprar y todo se puede vender. Luego da igual donde se produzca, es solo un problema logístico. La logística resuelve gran parte de los problemas que antes resolvían las decisiones. Y todas las industrias tienen que estar acumuladas juntas en el polígono industrial de una gran ciudad porque no existía otra capacidad de respuesta. Si ahora da igual. Todo se puede comprar y todo se puede vender en cualquier lugar del mundo. Solo depende de una buena logística, de unas buenas instalaciones, de un buen transporte, de unas buenas carreteras, de un buen tren de mercancías. Se va a producir el año que viene un hecho relevante cuando se ponga en marcha nuestro tren de mercancías. Solo hablamos siempre del tiempo de desplazamiento de viajeros. Como si fuera lo más importante tardar una hora más o una hora menos en ir a Madrid o en ir a Lisboa. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que desde aquí se va a poder llegar a todos los puertos de la península ibérica. A todos los puertos de la península ibérica. Con lo cual, empresas que hace años no es que no supieran dónde estaba Extremadura, es que ni se lo planteaban. Ni se lo planteaban como opción el que pudieran instalar. De pronto empiezan a pensar, oye, es que estos ahora ya están en las mismas condiciones que están los demás. Vamos a valorar el resto de cosas, el resto de parámetros para decidir dónde nos instalamos. Y empiezan a decir, coño, si tienen suelo, pero si tienen suelo industrial. Pero es que además tienen suelo industrial con apeaderos ferroviarios. Pero es que además, oye, son los que más horas de sol tienen. Con lo cual, al lado de la industria colocamos una planta fotovoltaica y la luz, en vez de pagarla a 70 euros el kilovatio, la vamos a pagar a 35. Coño, empieza a ser interesante lo que esta gente tiene. Oye, ¿y de agua cómo andamos? ¿Que el 30% de todo el agua embalsada que hay en España lo tienen estos en Extremadura? Coño, no habíamos caído en esa idea. Todas las industrias necesitan agua, y agua en cantidad. Y dicen, pero es que además, oye, que allí hablan. Es que las patronales y los sindicatos se ponen de acuerdo y hay paz social. Todo eso no se puede comprar. Todo eso no se puede comprar. Tiene valor sin tener precio. Pero nosotros lo tenemos. Oye, si es que esta gente tiene estabilidad política. No les oímos estar de la greña todos los días discutiendo o buscando cómo sacar hacia adelante una norma, sino que las cosas que hacen falta hacer se hacen. Y cuanto antes mejor. Sí, bueno, pero siempre les pasará como a todo. El papeleo, la burocracia. Hemos cambiado en 5 años
esto de arriba abajo y lo vamos a seguir cambiando. Y lo vamos a seguir cambiando. Estamos a la vanguardia de la simplificación administrativa y todavía lo tenemos que seguir cambiando. La ley para una administración más ágil, la ley de ordenación del territorio y urbanismo sostenible, la ley que vamos a sacar de simplificación administrativa este año, nos conducen a decirle a las empresas que además de suelo, de agua, de sol, de paz social, de estabilidad política, vamos a ser el sitio donde antes le arreglemos los papeles, que es lo que la gente está buscando. ¿Qué es lo que la gente está buscando? La gente ya no viene diciendo cuánto dinero le vamos a dar para montar una empresa. Entre otras razones, porque lo que sobra en el mundo es dinero. Hay mucho dinero dispuesto a invertir. ¿Dónde? Donde le ofrezca las mejores condiciones posibles. Entonces la gente de pronto ha levantado la mira y están descubriendo. Y además, la maldita COVID, que tanto daño ha hecho y tantos vacíos ha dejado en nuestros corazones y en nuestras almas, la maldita COVID, encima ha venido y ha acelerado todo eso. Porque ha aparecido un nuevo factor, que es que la gente, encerrada en casa, han empezado a echar de menos cosas que hasta entonces nunca habíamos valorado y que tienen mucho que ver con el concepto de la felicidad de las pequeñas cosas. ¿Os acordáis cuando yo decía al principio de mi andadura política, la política de las pequeñas cosas? La vida de las pequeñas cosas. La vida de las pequeñas cosas que está en contacto con la naturaleza, que está en contacto con la vecindad, con el concepto de vida sana, de alimentación saludable. Todo eso, aderezado, provoca y produce una realidad absolutamente nueva. Esto, que debe ser un motivo de alegría, es también un motivo de una enorme responsabilidad, compañeros y compañeras. El Partido Socialista Obrero Español de Extremadura tiene una enorme responsabilidad, porque tenemos herramientas que no las habíamos tenido nunca. Tenemos que ser capaces de gestionar expectativas muy importantes de transformación y de cambio en esta tierra, como no las habíamos tenido nunca. Esto lo hablo yo con Juan Carlos con alguna frecuencia. Tanto trabajo de tantos años, de tantas generaciones, han hecho posible que ahora estemos en condiciones de poder competir al máximo nivel. Y yo no sé si todas las cosas en las que estamos metidos saldrán o no saldrán. Lo que sí os puedo asegurar es que hemos aprendido un montón. ¿Sabéis a qué? A no tener miedo. Perderle el miedo al miedo. Perder los complejos. Todo lo contrario. Reforzar la autoestima. La enorme capacidad que tenemos en este momento de competir y de jugar la Champions con quien haga falta. Pero competir de verdad. Donde se juegan los grandes partidos. Donde se juegan los grandes partidos. ¿Para ganar qué? Para ganar felicidad. Para los nuestros. Para que el decir no solo vamos a poder retener el talento, sino que vamos a poder atraer talento. Y esto va a ser así. Esto va a ser así. Y va a ser así porque muchas generaciones de extremeños lo han hecho posible. Y va a ser así porque los que ahora asumimos la responsabilidad de gestionar esta tierra le dedicamos a perder el tiempo en debates inútiles 0 minutos al día, 0 minutos a la semana y 0 minutos al mes. 0 minutos. Los que quieran seguir en la vieja política, que sigan. Que sigan, pero conmigo que no cuente. ¿Quieren que hablemos de la felicidad de la gente? Bienvenidos al debate. Ese es el gran debate. ¿Cómo somos capaces de asumir todos los cambios que se están produciendo en el mundo, en la sociedad, para proyectarnos en el interés general? Y para eso a la gente hay que convocarlas a un proyecto colectivo. Lo hicimos ayer y lo haremos mañana. Convocar a la ciudadanía a un proyecto colectivo de derechos y de deberes. No estarle diciendo todo el día a la gente lo que quieren oír, sino hablar de lo que tenemos que oír todos, de lo que tenemos que oír, del papel que nos toca a cada uno, hacer a que todo el mundo se sienta importante, parte de un proyecto colectivo de país, de región, de ciudad. Y me vais a permitir que a veces en el día a día echo de menos el que se produzcan debates públicos en torno
a lo común. En este querido país nuestro, Salva, a mucha gente se le llena la boca hablando de la Constitución y del concepto de España como país indivisible, que yo suscribo, defiendo y reitero. Pero se olvidan de que antes de la palabra indivisible está la palabra común. España, patria común e indivisible. Y para que algo sea común, tiene que ser que todos nos sintamos parte de ese común, de eso compartido. Ese es el trabajo que te toca a ti hacer, querido compañero, en nuestro nombre, para tu tierra, para nuestra tierra, para nuestra patria común. Porque el problema no está solamente en que haya gente que en algún lugar se quieren quedar con un trozo de España. Es que hay otros, en otros lugares, que se la quieren quedar entera, para ellos, con su manera de entender la sociedad y su manera de entender la patria. La patria o es de todos o no es patria. O es de todos, o todos nos sentimos concernidos, o todos nos sentimos interpelados por la obligación de hacer de esto algo habitable. Cuando el presidente del Gobierno habla de concordia, está diciendo la parte de responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos en hacer de esto un lugar habitable, habitable por parte de todos, que cada uno se pueda sentir español como quiera sentirse español, sin que eso le tenga que otorgar ni más derechos ni más deberes que a nadie. La patria común, compañeros y compañeras. El PSOE tiene que ser el gran partido de este país para trabajar y luchar por la patria común, sin complejos y sin miedos. Aunque nos increpen, aunque la gente piense o crea que se puede construir un país en la primera persona del singular. Solo se pueden construir en la primera persona del plural. Solo se puede construir futuro si conjugamos los verbos en la primera persona del plural, exclusivamente. Con nosotros hoy una persona que sabe mucho de esto. Salva, todo tuyo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya y en primer lugar felicitar a la organización de estas segundas jornadas, ¿no? PSOE organización, que en un tiempo de tanta inmediatez, ¿no? Apuntan a la necesidad de reflexionar más, de debatir, de pensar conjuntamente, ¿no? Con una cierta dosis además de presidencialidad, ¿no? Y aprovechando, por lo que he podido ver en el programa, la experiencia acumulada, ¿no? De muchas compañeras y compañeros de nuestro partido en instituciones europeas, aquí en España, ¿no? Esto está muy bien, ¿no? Y lo quiero felicitar, ¿no? Y en segundo lugar, agradecer que me hayáis permitido participar en estas jornadas. Para mí es un placer. Por cierto, no sé si está por aquí el alcalde de Mérida, pero lo quiero felicitar. He venido bastante a menudo a Mérida. Esta foto es de hace relativamente poco, cuando hicimos la interterritorial del Sistema Nacional de Salud aquí en Mérida, y cada vez que vengo la encuentro más bonita. Es decir, que muchas felicidades al alcalde, ¿no? Y también me voy a permitir una licencia. Quiero felicitar el trabajo que ha hecho Extremadura, su gobierno, su presidente, pero vais a permitir que también haga mucho hincapié en el que ha hecho vuestro vicepresidente y responsable de Sanidad, José María Vergales, ¿no? Bueno, ha dicho hoy que la semana que viene 1 millón de vacunados en Extremadura. Esto es un hito, ¿no? Y Extremadura ha hecho un trabajo inmenso en el combate contra la COVID. Yo esto lo sé, porque lo he vivido. Y ojo, ha hecho también aportaciones relevantísimas, muy relevantes, al conjunto del Sistema Nacional de Salud en la persona de José María Vergel. Es decir, que muchas gracias por tu trabajo, José María. Muchas gracias también, presidente, porque hemos hablado varias veces en mi etapa de ministro y tu perspectiva de médico, además de presidente de Extremadura, ha ayudado en todo esto. Por tanto, os quiero felicitar y agradecer el trabajo que habéis hecho, ¿no? Y la verdad es que es pegadizo escuchar a Guillermo, ¿no? Con el entusiasmo y la visión de futuro con la que habla de Extremadura y de su comunidad autónoma, ¿no? Yo voy a empezar mi reflexión un poco atrás, ¿eh? Voy a referirme a cómo la COVID está cambiando la manera que tenemos de hacer política, pero quiero empezar, mi punto de arranque va a ser la gran recesión de 2008, ¿no? La crisis del sistema financiero que se origina en Estados Unidos y que genera una crisis financiera y económica en todo el mundo. Se dice
que es el punto de arranque, este 2008, esta gran recesión, se conoce así en el ámbito académico, de lo que se llamó el consenso de Washington, acordaros, eso de quítese el Estado, rebájese tanto como se pueda el Estado y venga empresa privada que lo solucionará todo, ¿no? Bueno, ahí se dan dos respuestas, una respuesta más liderada por Estados Unidos de políticas expansivas en lo fiscal, ¿no? La transición del gobierno de Bush a Clinton incluso tiene este reflejo de un plan de expansión fiscal muy importante, y en Europa, por distintas razones, Sarkozy, Merkel, en fin, apostamos por unas políticas que el tiempo ha demostrado que no eran correctas ni eficaces ni sensatas de austeridad, ¿no? Todo esto aquí en Europa, a mi juicio, simplifico un poco, ayudó, aumentó, agudizó esta política que hemos tenido esta última década, ¿no? De polarización, buscar no defender tu posición política, sino buscar contraponerla siempre atacándola del adversario, polarizar, ¿no? Como método para reafirmar tu espacio político, una política de polarización y que ha dado lugar a varios populismos. En Europa, clarísimamente, populismos de extrema izquierda en el sur de Europa, acordaros de Syriza, acordaros, hoy así dirigente, el movimiento 5 estrellas en el sur de Italia, ¿no? De centro de extrema derecha en el centro y en el norte de Europa, Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland, Hungría, Polonia, ¿no? Y en España también eso tuvo su reflejo. Yo creo que podemos hablar, digo, con todo el respeto hacia todas las posiciones políticas, pero creo que si entendemos por populismo un planteamiento político que intenta dar soluciones muy sencillas, cuasi mágicas, a problemas muy complejos, creo que podemos hablar, y digo, desde el máximo respeto lo digo, de tres populismos en España. Populismo de extrema izquierda, Unidas Podemos, un populismo de extrema derecha, Vox, y la versión autóctona de Cataluña, el secesionismo, el independentismo. Una manera de, oiga, la independencia lo soluciona todo, pero todo, seremos todos personas felices de un día para otro, ¿no? También la versión de populismo de extrema izquierda y la versión de populismo de extrema derecha. Yo creo que esto, de los tres populismos, por cierto, el único que ha intentado llevar a la realización práctica su programa político ha sido el catalán, el secesionismo catalán, que intentó, como sabéis, y fracasó, un intento de independencia en octubre de 2017, y fracasó, repito. Pero es el único que lo ha intentado llevar a la práctica, ¿no? Y en estas nos viene la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia cambia todo esto y lo replantea en los términos que ahora digo. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Todavía estamos digiriendo lo que hemos aprendido de la pandemia, pero yo me he apuntado 11 cosas, ¿no? Que creo que ya podemos avanzar como lecciones de esta maldita pandemia, de este maldito COVID, en palabras de Guillermo, ¿no? Primero, algunas cosas en las que, al menos a nuestro espacio político, han sido reafirmaciones, no cosas que no conociéramos ya, pero nos han reafirmado. Eso también es importante a veces, en momentos así tan complicados, reafirmarte en ciertas cosas. La primera es la necesidad de lo público, ¿no? Siempre hemos defendido desde el espacio político socialdemócrata la necesidad de instituciones públicas, del espacio de lo público, ¿no? Se habla estos días, lo estamos viendo, como todos los gobiernos de Europa, prácticamente de Occidente, del mundo, están apostando por políticas fiscales expansivas, ¿no? Incluso se habla de una coordinación de la fiscalidad que va a liderar Estados Unidos, ¿no? La afirmación, la necesidad de lo público. Han sido las instituciones públicas las que han liderado el combate contra la COVID, ¿no? La segunda reafirmación es la necesidad y la utilidad de un estado del bienestar, que tiene como una de sus políticas más emblemáticas la sanidad pública, ¿no? Cómo ha sido distinta la respuesta en aquellos países en que afortunadamente gozamos de una sanidad pública gratuita y universal, de aquellos otros que tienen modelos sanitarios que no son ni gratuitos ni universales, ¿no? La importancia de tener un estado del bienestar, una sanidad pública como principal política del mismo, una reafirmación también de esta necesidad. Por cierto, esto no es tan común en el mundo, ¿eh? Europa es el único espacio que combina libertad, democracias consolidadas como la española,
combina generación de riqueza, un modelo de economía de mercado, pero combina también esas dos cosas con una sociedad del bienestar, con un estado del bienestar que no se da, por ejemplo, ni en Estados Unidos ni en Asia. Y la tercera reafirmación es la necesidad de un multilateralismo permanente, representado por instituciones multilaterales, bueno, que sirvan de foro de discusión y coordinación de políticas, ¿no? Que hubiera sido también, con todo lo que se pueda decir y con todo el espacio de mejora que lo hay, es mucho, ¿qué hubiera sido de esto sin la Organización Mundial de la Salud o sin el ECDC, el Centro Europeo para la Protección y Prevención de Enfermedades, ¿no? Necesidad de tener espacios públicos multilaterales de discutir, ¿no? Ha despejado también esta pandemia algunas dudas para quien las tuviera, ¿no? El buen funcionamiento del Estado compuesto, que es España, ¿no? El buen funcionamiento. La pandemia ha tensionado todos los sistemas de gobernanza de todo el mundo, todos, desde los más centralistas a los menos centralistas. Todos se han visto tensionados por una emergencia de este calibre, ¿no? Y en España el Estado compuesto ha funcionado. Cuando ha hecho falta coordinar, porque no sabíamos lo que nos venía encima, y cuando ha hecho falta coordinar aquel 14 de marzo del año pasado, del 2020, una respuesta que fuera ágil y que nos permitiera trabajar con mucha rapidez para ir adaptándonos a lo que conocíamos del virus, lo pudimos hacer, ¿no? Un estado de alarma del 14 de marzo, ¿no? Pero luego inmediatamente, ya en la desescalada y en el segundo estado de alarma, pudimos activar todos los mecanismos de cogobernanza, ¿no? Hemos hecho más de 18 conferencias de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno, ¿no? Más de 100 reuniones de la interterritorial, ¿no? Yo creo que el sistema siempre tiene espacios de mejora, pero nos ha enseñado, al menos yo he aprendido en estos foros, ¿no? Nos ha enseñado y ha funcionado relativamente bien, ¿no? Aquellos que decían que nuestro estado compuesto no es un problema, que la sanidad la hayan gestionado las comunidades autónomas, ¿cómo va a ser un problema si esto ha funcionado? Siempre con espacio de mejora, siempre, pero todo tiene siempre espacio de mejora, ¿no? La segunda duda despejada es Europa, ¿no? Europa es verdad que al principio reaccionó de una forma titubeante, si queréis, ¿no? Ante la necesidad de adquirir equipos de protección individual y equipos de ventilación mecánica, ¿no? Y fuimos descoordinados a comprar todos al mismo sitio, a Asia, ¿no? Pero luego en la campaña de vacunación, les ha dado, lo repito otra vez, la cifra José María, ¿no? En la campaña de vacunación, pues Europa ha demostrado que puede actuar coordinadamente, ha demostrado que hablando en nombre de 450 millones de habitantes, comprando un portfolio de 7 vacunas de distintas tecnologías, haciendo conjuntamente todos los europeos acuerdos anticipados de compra, coordinando incluso el inicio de la vacunación a finales de diciembre del año pasado. Aquí en España empezó el 27 de diciembre. Hemos visto cómo Europa está haciendo unos ratios de vacunación en todo el espacio de 450 millones de habitantes, pues muy notables, ¿no? Ya, digamos, al nivel de los principales países en materia de vacunación, ¿no? Europa se ha reafirmado como un camino para ser, ¿no? Ha presentado, a mi juicio, también esta pandemia algunas novedades importantes, ¿no? O cosas que quizá tenemos que replantear, ¿no? La primera, la necesidad de tener industria nacional, ¿no? 82 plantas, en España 82 plantas de fabricación de medicamentos que han funcionado 7 días, 24 horas al día, ¿no? Ininterrumpidamente, ¿no? Que nos han permitido además suministrar materiales médicos a otros países, ¿no? 82, coordinadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿no? La necesidad de activar, como se hizo la fabricación en nuestro país, de equipos de protección individual, ¿no? Mascarillas, vamos, de equipos de ventilación mecánica, como si hubo empresas muy importantes en toda España, menciono SEAT porque quizás la más emblemática, que supieron reorganizarse para fabricar ventiladores, respiradores de emergencia cuando nos hacían falta, pero luego cómo fuimos capaces de multiplicar por 10 la producción que hacía la empresa de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ersil, ¿no? Con la ayuda de Escribano. ¿Cómo hemos visto que la globalización está muy bien, necesaria, pero tiene que tener unos límites y tenemos que cuidarnos de que haya producción de ciertos productos estratégicos en nuestro país, ¿no? La industria nacional, vamos, producir, incluso si queréis europea, porque compartimos un mismo modelo económico y social, pero que haya producción aquí. Las vacunas, la condición que se puso
Lo sabes tú, José María, y tú también, Guillermo, que se puso a hablar de adquirir vacunas fuera que se produjeran en suelo europeo, ¿no? Y luego el papel de la ciencia, ¿no? El papel de la ciencia, que es la que nos ha sacado de esto, ¿no? El papel de la ciencia de la que no nos podemos acordar cuando la necesitamos, de la que hay que acordarse de forma permanente y darle los recursos que necesita y darle tiempo. Las famosas vacunas de tecnología mRNA, Pfizer, la de Moderna, ¿no? Se han descubierto ahora, pero llevamos 20 años trabajando en investigación básica de este tipo de tecnología, ¿no? Eso, la necesidad, por tanto, de dotar de más recursos a la ciencia. Y luego, en materia de valores, 4 cosas, ¿no? La imprescindible necesidad de la lealtad entre administraciones, ¿no? De la lealtad, ¿no? Yo, como ministro de Sanidad, la tuve en todas las comunidades autónomas. Alguna, por cierto, con mucho recorrido de mejora. Alguna con mucho recorrido, pero la lealtad, ¿no? El poderte fiar de otra administración, el asumir el papel que te toca, la lealtad, ¿no? La lealtad, en un Estado compuesto la lealtad es básica. Esto es un aprendizaje que tenemos que grabarnos, ¿no? La necesidad de cooperar y coordinar. Cuando nosotros hicimos la primera acción coordinada en salud pública, que estaba en las leyes, pero que no se había activado nunca, el 14 de agosto, cerrando el ocio nocturno, lo hicimos por unanimidad todos juntos, y esto nos reforzó a todos. O la otra cosa que yo creo, no me gusta hablar de éxitos hablando de la pandemia, pero bueno, que funcionó creo que bien, al menos por comparación con otros países, cuando a finales de agosto acordamos todas las comunidades autónomas, todas, reunión conjunta de consejeros de Sanidad con consejeros de Educación y los ministros respectivos, abrir la educación presencial. Ojo, ojo, que decía Guillermo un poco más de orgullo, tiene toda la razón. Ojo que en California, la parte más rica de Estados Unidos, esto no ha sido así. Que haya habido niños de 7, 8, 9, 10 años que han estado más de 5 meses sin ir a la educación presencial. Dice, en Europa, no, en Europa tampoco. En Alemania tampoco ha sido así. En España sí, porque nos pusimos todos de acuerdo. Y fue un acuerdo muy trabajado, es verdad. Estuvimos más de 15 días trabajándolo y, bueno, pues viendo que las características del sistema educativo en Extremadura, por razón climática, por muchas razones, eran distintos de los que se podían dar en Asturias, pero llegamos a un acuerdo que nos fortaleció a todos. La necesidad de trabajar coordinadamente. Yo me da mucha rabia porque en el Parlamento de Cataluña no se menciona esto. Parece que las vacunas hayan venido de Marte, no han venido de Europa a través de España, que las ha pagado. No, que la educación, no, sí, es presencial porque nos pusimos todos de acuerdo. O sea, no escondamos que yendo juntos vamos mejor, ¿no? Y luego 2 cosas más, si queréis, en un sentido más también, no sé si filosófico, pero la necesidad de ser humildes. A mí esto me lo reconoció el 16 de julio, cuando vino al funeral, al reconocimiento a las víctimas que organizamos en Madrid, el doctor Tedros, ¿no? El director general de la OMS, ¿no? Me dijo, su país, lo que más me llama la atención de su país, España, es la humildad, el que escuchan, el que están dispuestos a aprender, la humildad como actitud opuesta a la arrogancia, que a veces tenemos en Occidente. ¿Cómo aquí nos va a afectar una pandemia? ¿Cómo aquí lo de los chinos nos va a afectar? Pues sí, ¿no? La humildad, el reconocer que efectivamente gozamos de unos niveles de bienestar muy altos, pero que hay que tener una actitud permanentemente. Y luego, se ha referido un poco también a esto, Guillermo, quizá tenemos sociedades excesivamente individualistas, ¿no? Y una pandemia nos ha enseñado que sí, que yo puedo tener un buen sistema de salud, puedo tener un nivel de bienestar bien, pero que la pandemia o la solucionamos en todo el mundo o no la solucionamos, ¿no? Una dimensión comunitaria, que hay que preocuparse también de aquellas personas cuando teníamos que cuarentenar, ¿no? Pues que no se cuarentenaban, pero no tenían dónde cuarentenarse, no tenían domicilio. O porque simplemente si se cuarentenaban no tenían ningún mecanismo de protección porque estaban en la economía, digamos, sumergida, ¿no? Y también había que ocuparse de esas personas, un poco una dimensión más comunitarista, ¿no? Y esto también ha afectado a la forma de hacer política porque, bueno, pues Unidas Podemos ha afrontado esto desde el gobierno. Y ha visto lo que es predicar y lo que es dar trigo. Y esto es un ejercicio de madurez que han hecho que yo quiero reconocer. Y por tanto, ya no es todo tan mágico. Hay que tocar de pies en el suelo.
Y al final las opciones son las que son, ¿no? Y el secesionismo, el independentismo catalán, que existió a todas las reuniones de la intervención, a todas, pues también ha visto que juntos éramos más fuertes. Y que si Europa no hubiera actuado con una sola voz, no hubiéramos tenido las vacunas que hemos tenido, como las hemos tenido, con la rapidez que las hemos tenido. Por tanto, también ha sido un ejercicio de realidad que ha un poco alejado, me parece a mí que ha alejado este planteamiento cuasi mágico que algunos hacían, ¿no? Y Vox sigue ahí, pero más quizá por la debilidad del PP que por la fortaleza que tienen ellos, ¿no? Más quizá porque el PP no se atreve. Fue un espejismo, ¿no?, el discurso de Casado en la moción de censura de Vox, ¿no? Fue un espejismo, ¿no? Pero esta debilidad permanente del PP, con la excepción de esa, pues es lo que les da quizá fuerza a Vox, ¿no? Y, por lo tanto, la pandemia yo creo que ha resituado estos populismos, nos ha hecho hacer un ejercicio de realismo y abre un tiempo nuevo con retos políticos muy claros para España, ¿no? Primero es el de seguir acabando con la pandemia, ¿no? Y hablábamos ayer y esta mañana con Guillermo y José María, efectivamente puede haber unos repuntes estos días, por tanto, cuidado, prudencia. Hemos avanzado mucho, la vacunación va bien, yo creo que ya tenemos un horizonte de salida, pero cuidado. Entonces, hay que seguir trabajando en esto y sobre todo, no olvidarse del resto del mundo. En Sudamérica las cosas no están bien, en Latinoamérica. En África las cosas no están bien. En muchas partes de Asia las cosas no están bien. Y Europa y España tienen que preocuparse de esto también y hacer un esfuerzo de solidaridad. El segundo gran reto es aprovechar los fondos que nos vienen de Europa, los fondos EU Next Generation, ¿no?, para transformar y recuperar nuestra economía, ¿no? Quizá si hubiera que sintetizar en un documento concreto la hoja de ruta de la política española en los próximos años, sería el plan de transformación, recuperación y resiliencia, ¿no? Esto es un reto de dimensiones, no diré que desconocidas, pero con pocos paralelos históricos, ¿no? Gastar 140.000 millones en 6 años y gastarlos bien no es fácil. Ahí tiene un papel destacado, evidentemente, el Gobierno de España y las administraciones públicas, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, pero toda la sociedad, ¿no? Es una oportunidad. No tiene que servir para parchear nuestra economía, tiene que servir, lo decía antes Guillermo de una forma muy gráfica, ¿no?, analizando los anuncios que se ven en un intermedio de un partido de fútbol o viendo simplemente las compañías que están ahora en pujanza, ¿no? Hay que ayudar a transformarla, porque estamos en un proceso de transformación de la economía mundial, ¿no? Y ahí o te subes al tren o lo pierdes. Y si lo pierdes, lo has perdido hasta que llegue el otro, que no sabemos cuándo vendrá, ¿no? Por tanto, tenemos una herramienta que no tienen muchos otros países del mundo, que es una cantidad importante de fondos, 140.000 millones, pero hay que saber hacer esto bien, ¿no?, constructivamente, ¿no? También me sabe mal que veo a muchos más preocupados de quién lo va a controlar que de lo que hay que hacer con esto. Y el acento hay que ponerlo en qué hay que hacer, qué proyectos pueden ayudar a transformar nuestra economía. El sector de automoción, lo ha mencionado también vuestro presidente, es uno de ellos, ¿no? Tendrá un papel, claro que sí, el sector privado, pero la dirección de esto tiene que ser pública, porque va a ser el Gobierno de España quien tendrá que dar cuentas a la Unión Europea de cómo se gastan y se invierten estos dineros, ¿no? Y el otro gran reto que tenemos, ahora con la pandemia, transformar nuestra economía, es el encaje territorial de España, ¿no? El encaje territorial de España es un problema de todos, ¿no? Luego me referiré más específicamente a Cataluña, ¿no? Y aquí hay dos Españas, ¿no?, dos modelos, ¿no? Un modelo que está ganando fuerza, que yo creo que con la pandemia se ha visto reforzado, que es el modelo de una España diversa, que se reconoce en su diversidad, que se siente fortalecida reconociendo su diversidad, que se siente enriquecida reconociendo su diversidad, que cuando trabaja conjuntamente mejora los posicionamientos, cuando escuchamos a Galicia, cuando escuchamos a Valencia, cuando escuchamos a Extremadura, cuando escuchamos a Andalucía, ¿no? Un modelo que es el que hemos defendido siempre los socialistas y además hemos teorizado y hemos escrito en documentos muy recientes que tenemos todos muy presentes en Granada y luego actualizado en Barcelona, ¿no? Y otro modelo que es de una España más egoísta, centralizada, que me preocupa porque efectivamente está cristalizando políticamente en una parte, ojo, en una parte de la sociedad madrileña, en una parte, porque digo que he estado viviendo un año en Madrid, he visto un Madrid que me enamora, un Madrid abierto, un Madrid cosmopolita, un Madrid divertido, un Madrid
que siente esta visión también de una España diversa. Pero hay otro Madrid muy egoísta, con tintes de deslealtad, y que quiere ganar todos los partidos jugando con 13 y el árbitro a su favor, y así no se ganan los partidos. Vamos a jugar 11 contra 11. Vamos a jugar 11 contra 11 y el árbitro que sea neutral. Y a nivel de fiscalidad esto es serio. Estamos en una orientación en todo Occidente de ponernos de acuerdo en la fiscalidad. Si hacemos políticas fiscales expansivas, si todos los países, todos, incluso los más reticentes, como Alemania, hemos visto que en estos momentos lo que había que hacer era activar los recursos públicos para transformar la economía y garantizar que nadie quede atrás, pues las administraciones públicas tendrán que recibir recursos y tienen que venir de una reordenación de la fiscalidad. No puede ser que grandes compañías tributen cero. No puede ser, ¿no? Y no puede ser, si esto lo vamos a hacer y nos vamos a poner de acuerdo en todo Occidente. Vimos en la reunión del G7 el otro día en el Reino Unido, ¿no? En Cornualles. Por cierto, se empieza a hablar ya del consenso de Cornualles con respecto al consenso de Washington. Pues si vemos que todo el mundo está haciendo eso, también habrá que hacerlo en España. Y no es justo que ciertas compañías en Madrid, por estar en Madrid, paguen menos que lo que pagarían, se tribute menos que lo que se tributaría en Extremadura o que se tributaría en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia. Nada de dumping fiscal. Vamos a competir todos con las mismas reglas, ¿no? Y estos dos modelos son relevantes, ¿no? Y son una clave de la solución de nuestro encaje territorial, ¿no? Mirar, en Cataluña se abrió el 14 de febrero un tiempo nuevo. Y en Cataluña hemos vivido estos últimos años en medio de un gran engaño que se cimenta en 5 mentiras. 5 mentiras. Yo esto lo dije en la tribuna del Parlamento de Cataluña. Sé que a una parte de los catalanes no les gusta escucharlo, pero es así. Un gran engaño que se cimenta en 5 mentiras. La primera mentira es la mentira de una falsa mayoría. No hay una mayoría en Cataluña de independentistas. No la hay, ni tan siquiera ahora en el Parlamento de Cataluña. No la hay. Hay una parte muy importante de gente que se ha sentido desapegada de España. De esa España probablemente centralista y egoísta que fuera de Madrid ve el resto como el patio trasero suyo. Pero no es verdad, primera mentira, que haya una mayoría independentista. La segunda mentira es la mentira de unas instituciones falsas. Hablan de un Consejo de la República, hablan de un presidente legítimo. No, las instituciones son las que acordamos todos en nuestro Estatuto de Autonomía, con el Parlamento y la Presidencia de la Generalitat. La tercera gran mentira es la mentira de unos derechos ficticios que no existen. Derecho a amnistía o derecho a autodeterminación no aplican. España es una democracia plena, nos reconocen los índices los informes más solventes en ese sentido. Cataluña no es ninguna colonia, no aplica el derecho a la autodeterminación. No engañen más a la gente, eso es una mentira. Y la amnistía no se puede producir de acuerdo con nuestra Constitución, ni tiene lugar a que se produzca, ¿no? La cuarta mentira, que les duele mucho, es vincular a avances sociales con posturas rupturistas e independentistas. Y no, se avanza al contrario, se avanza con lealtad y con cooperación. Es más, si uno es de verdad, no de boquilla, de verdad de izquierdas, no puede ser independentista. Porque la izquierda es la solidaridad y el independentismo es el egoísmo. Porque nosotros queremos echar abajo fronteras y ellos las quieren levantar. Entonces también otra mentira. Oiga, nos irá mejor socialmente si... No, al contrario, nos irá mejor si cooperamos, como se ha visto, por cierto, en la pandemia, ¿no? Y la quinta mentira es pretender que estos 10 últimos años en Cataluña han sido buenos, cuando han sido los peores de los últimos 300 años. Y no exagero, los peores de los últimos 300 años. En materia económica, Cataluña ha perdido el liderazgo económico de España. En materia de reputación institucional, Cataluña ha perdido mucha reputación institucional. No recibe en Europa nadie relevante a un presidente de la Generalitat creo que es desde 2011 o 2012, y en materia de convivencia, como también es conocido, que se ha visto, digamos, afectado, ¿no? Por lo tanto, un gran engaño con 5 mentiras que hay que desmontar con la apertura de este tiempo nuevo que aceleran los indultos, ¿no? Los indultos no son una decisión coyuntural, los indultos no son ninguna enmienda a ningún tribunal, a los que respetamos todos.
no son ni la victoria ni la derrota de nadie, son un gesto de magnanimidad, son un gesto de generosidad que engrandece a quien toma esta decisión, son, ojo, una afirmación y reafirmación del Estado de Derecho, porque forman parte de nuestro marco legislativo, son una reafirmación del Estado de Derecho, se toman, o las han tomado, el Consejo de Ministros en base a convicciones, no a coyunturas políticas, y son sobre todo un acto de valentía y de inteligencia política. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Y ayudan a abrir este tiempo nuevo que en Cataluña me gusta decir que tiene que tener dos reglas, un método y una línea roja. Una línea roja, muy roja. Las dos reglas son muy sencillas, aparentemente, pero muy revolucionarias, al menos en la política catalana. Consisten en, la primera, en decir la verdad, en no mentir. En decir en público lo que se dice en privado, ¿no? Decir la verdad es no generar falsas expectativas con una amnistía o una autodeterminación que no se van a producir, ¿no? Decir la verdad, hacer planteamientos viables, posibles, ¿no? La segunda regla es unir a la sociedad, no hacer planteamientos que la dividan, que ya llevamos de eso demasiado tiempo, ¿no? Y la independencia no es un planteamiento que una a la sociedad, la divide. También divide a la sociedad catalana el inmovilismo. Y es verdad que en Cataluña, y eso hay que decirlo, tenemos vigente un estatuto distinto al que se votó por parte de la ciudadanía. Y yo creo que en un ámbito de partido entre compañeros puedo pediros que os pongáis en la situación de que en Extremadura tuvierais vigente un estatuto distinto al que votó la ciudadanía. Esto también habrá que arreglar, ¿eh? Entonces, habrá que buscar un punto de unión que no es ni el independentismo ni el inmovilismo. Y habrá que trabajarlo con calma, decidiendo todos juntos, ¿no? El método es el del diálogo, el de la negociación y el del pacto. Dialogar para abrir una negociación, para llegar a un acuerdo, ¿no? Lo clásico en política democrática. Y la línea roja es el respeto al Estado de Derecho. Y si lo vuelven a vulnerar, volverá a pasar lo que ya pasó, que no queremos que pase y que yo creo que no va a pasar. Pero la línea roja es el respeto al marco de convivencia que nos dimos en su momento todos, ¿no? Muy sencillo, dos reglas, un método y una línea roja para este tiempo nuevo que tiene que abrirse en Cataluña. Y después de los indultos, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, la semana que viene hay una reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat, una reunión institucional de cortesía. Ha recibido al presidente de Andalucía recientemente, va a recibir al presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, y hay que abrir un diálogo. Ahora, el siguiente paso lo tiene que dar el señor Aragonés, el presidente de la Generalitat. Y tiene que consistir, este paso, lo he dicho públicamente, lo quiero repetir aquí, tiene que consistir en convocar un diálogo en Cataluña. Porque en Cataluña el problema es entre catalanes, porque ahí pensamos de formas distintas, como ocurre también en Extremadura, como ocurre en cualquier sociedad avanzada, ¿no? Y tiene que convocar ya mismo una mesa de diálogo de partidos catalanes. ¿Cuáles? Los que votaron los ciudadanos el 14 de febrero, los que fuimos votados por la ciudadanía el 14 de febrero y que tenemos representación en el Parlamento de Cataluña, pues que nos reúna y abramos un diálogo entre catalanes para llegar a un consenso entre nosotros. Porque no es solamente un problema de Cataluña con España, es prioritariamente un problema entre catalanes, ¿no? Y ahí vamos a insistir mucho los socialistas, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y si el diálogo no viene complementado con un diálogo en Cataluña, nace cojo. No es un verdadero diálogo. Y eso le toca hacerlo al presidente de la Generalitat de Cataluña y espero que lo haga este mes de julio, como nosotros ya hemos propuesto en el Parlamento de Cataluña. Vivimos juntos, decidimos juntos, también en Cataluña, ¿eh? Y hemos visto también estos días que vuelve el método político de la amenaza. Y este no es el camino. Hemos visto como gente que ha tenido responsabilidades de gobierno en España vuelve a amenazar. Tomamos nota, tome la nota que quiera, tome las notas que quieren, pero parece que ha tomado pocas notas de lo que ha ocurrido en Cataluña y en España en los últimos años, ¿no? Porque la política no se hace nunca desde la amenaza. La política se hace desde la argumentación, desde la discusión, intentando convencer al que piensa distinto de ti, no desde la amenaza.
y las amenazas ni son la forma de hacer política ni van a traer nada nuevo a Cataluña, ¿no? Me ha gustado mucho venir aquí, me ha gustado mucho escuchar a vuestro presidente, a Guillermo, ¿no? Porque efectivamente las cosas están cambiando mucho en España. Y Extremadura y Cataluña tienen unos vínculos muy especiales. Mucha gente pues, de Extremadura vino en su momento a Cataluña a labrarse un futuro mejor. Y hay una vinculación, no sé si especial, pero muy específica entre Extremadura y Cataluña, ¿no? Y he visto un entusiasmo y unas ganas de aprovechar estas oportunidades que me gustaría que también tuviéramos en Cataluña. Por tanto, Guillermo, presidente, te felicito por la tarea que haces. Muchas gracias de nuevo por haberme invitado y siempre, siempre a vuestra disposición, queridos compañeros de Extremadura. Muchas gracias, ¿no?